pasto es muy alto, ¿no? Pues el proceso es tú hacer un cercado de 8 o 10 camas, sueltas un caballo, lo mantienes 2 semanas ahí por lo menos, que después de ese proceso pues el caballo te va a facilitar a ti porque te va a dejar el área del matojo visible. Se come el pasto y deja el estiércol en el área que yo voy a trabajar. Ya tiene la composta ahí. El matojo se arranca con una piqueta. Pues comienza poco a poco, lo arranca. Va llevando el matojo a la composta, amontonando, por eso es lo que vas a echarle después al terreno para atrás cuando se descomponga. Si el terreno es blandito, pues, y el tiller te funciona perfecto, no tienes que picarlo. Pero en un caso como el terreno está duro, está compactado, y más que si sueltas el caballo según camina, que lo compacta más. Pues tú vienes y lo tienes que picar para después pasarle el tiller. Es un terreno que es virgen, ¿sabes? Es nuevo. No es necesario echarle composta cuando es terreno que tiene todos los nutrientes ahí todavía. Después haz la cama a tu gusto. Yo la hago siempre de 4 pies, porque en 4 pies tú tienes facilidad de trabajar. Es una cama bastante grande y tienes facilidad para cosechar. Tomo 2 varillas o 2 varas, tiene que medir 4 pies, la misma medida. Pues en tierra y ahí mismo tira una cuerda y con la pala. Ese es el guía tuyo, la cuerda. Después que tú le eches eso encima de la cama, pues con el rastrillo, ¿vale? Saca lo más grueso, las piedras si le vas a sacar. Yo lo que hago es que algunas piedras las tapo. ¿Sabes? Como en aquel caso son muchas piedras. Pues no puedo sacar todas las piedras porque se queda uno sin terreno. Pues allá arriba yo tengo que hacer una zanja por lo menos de 1 pie y 6 pulgadas de profundidad. Para que esa agua que vengan, porque esas camas cuando estén hechas van a tener su zanja. Y el agua va a fluir, no me va a hacer... Pero allá arriba tengo que hacer una zanja, ¿sabes? Profunda, bien enorme. Como la que tengo allá en la verja, ¿ves? Esta es la zanja principal de esta siembra aquí. Si ahora esta zanja tiene como una 18 pulgadas, pero ahora como la lluvia la ha tapado, esto hay que darle mantenimiento. Esto hay que poco a poco con la piqueta, sacar la tiejita con la pala y darle mantenimiento, porque si sigue lloviendo y lloviendo, se va a seguir tapando hasta que se va la tala. Tengo que hacerlo para proteger la siembra. Aquí en esta siembra atrevida llevo 5 años. Pero aparte de eso he trabajado en Estados Unidos algunos como 12 años. Del 83 al 95, más o menos esa fecha. En una finca convencional, ¿no? Entonces, con abono, como digo yo. Yo fui a los campos de New Jersey a los 15 años y 7 meses. ¿Sabes? Fui escondido, como digo yo, porque era menor, ¿no? Entonces el farmer me aceptó escondido, pues. Ahí fue, mi papá se enfermó, que falleció, y yo seguí yendo por mi propia cuenta. A los 16 años y medio me fui de nuevo. ¿Sabes? No tenía la experiencia. Allí uno adquiere mucha experiencia porque estás 6 meses ahí trabajando. ¿Sabes? Que tú te levantas y lo que ves es repollo y miras por otro lado brócoli, y tú lo que ves es agricultura. Y tú no ves una casa allí alrededor. Yo trabajé en Estados Unidos en los campos, de ahí me fui para la ciudad a trabajar en una fábrica de tela. Tuve unos ciertos años, como 7 o 8 años. Y ahí decidí venirme para Puerto Rico. Pues Siembra Tres Vidas empezó hace 6 años con mi mamá. Ella se mudó de San Juan para venir al campo y reencontrarse, y después de un tiempo de estar viviendo en la finca, ella empezó a sembrar su propio huerto casero usando el libro de Nelson Álvarez.
Se dio cuenta que todo se daba súper bien, le encantaba, fue bien positivo para ella en el sentido de que es un trabajo que tú haces y rápido puedes literalmente sacar los cosechos y ver el producto de tu esfuerzo. Bueno, cuando yo trabajaba en la construcción, Circa me dijo a mí que pues ella estaba entusiasmada, ¿no?, en hacer este proyecto. Pues ella me pidió a mí que yo cogiera un mes libre de mi trabajo, que ella me lo pagaba para yo trabajar, ¿sabes?, para sembrar, ¿sabes?, agricultura orgánica. Y yo decía, Circa, pero ¿qué va a pasar si me botan? Y me dijo, no, por eso vamos a hacerlo. Y yo lo hice, pues gracias a Dios nos salió bien y hasta el sol de hoy. Los productos de Siembra Tres Vidas se mercadean al público directo en el mercado de la Cooperativa Orgánica Madre Tierra, en la Placita Roosevelt. Ahí hay libra y media, me faltan las otras. También estamos vendiendo nuestros productos a través de un distribuidor de comidas locales orgánicas, que es el Departamento de la Comida. De hecho, aprovecha que vas a estar en tu casa y apúntame un papel, la dirección, la información. Está bien. Ya, pues puede ser que haya pasado lo mismo. En esencia, yo soy la que estoy en todo lo que es el mercadeo, el movimiento del producto, las ventas, las facturaciones, trabajando en los mercados, vendiendo algunos colmados especialistas. Para mí la agroecología es métodos agrícolas que no conllevan productos sintéticos o químicos sintéticos, y también técnicas como la rotación de cultivos, los bancos al contorno en las montañas, las intercalaciones de siembras con medicinales, aromáticos, etcétera, que pues todo eso en conjunto no solo promueve el bienestar de la tierra y de las aguas y los ríos, sino que también te mejora la calidad de la tierra donde tú estás trabajando.